Muy buenos días a todos nuestros hermanos que nos ven en esta mañana y les felicito de antemano porque han hecho la primera y la mejor opción del día, y es tener un encuentro con el Dios de la gloria. Y lo vamos a hacer a través del estudio o de la continuación de nuestro estudio de los Salmos. Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente acercarnos al lugar de su presencia a través del estudio de su palabra, en la continuación de nuestro devocional. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su voz, a poder abrir nuestro corazón para discernir y apropiar su enseñanza. Se lo pedimos en esta mañana, en el nombre de su Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, empezamos con nuestra primera sección, que es estudiando los Salmos. Iniciamos nuestro tercer periodo de estudios con el Salmo número 51. El título del Salmo es largo, dice: Oh Dios, ten compasión de mí. Del maestro de coro, Salmo de David, después de que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Bastante largo, ¿verdad? Este es un salmo de arrepentimiento. Como lo mencionamos, este es un salmo de David, y su título nos describe la culpa de David, dejado al descubierto por el profeta Natán, y eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y partecita del 12. Después de que el rey hubiese tomado la mujer de Urías, elitita, y hubiera puesto a este al frente de batalla para que muriera. Es una historia que nos narra los desaciertos de un rey que tenía todo el apoyo de Dios, y en un momento se aparta para cometer doble pecado, el de adulterio y prácticamente asesinar al esposo de la mujer tomada, y haciéndolo de una forma despiadada y quizás cobarde. Pero hay que destacar en este relato la valentía del profeta Natán, el enviado de Dios, quien en forma sutil pero vehemente le enrostra el pecado nada menos que al rey David, y éste reconoce su culpabilidad, lo admite y confiesa su pecado. Yo les invito a que ustedes, cuando tengan un tiempito, abran su Biblia en el segundo libro de Samuel y miren este interesante capítulo, el 11 y el 12 del 1 al 6, para que encontremos la belleza de este texto, en donde nos muestra una lección clara de arrepentimiento. Aunque ambos hechos eran considerados normales y habituales en Egipto, en Babilonia, en Edom y en Moab, que pues eran regiones paganas. Digo yo que los ambos hechos era tomar la mujer del otro, e incluso hasta matar al otro no era tan pecaminoso, porque además era el rey. Lo que David había hecho era una práctica común y más o menos aceptada en su tiempo. Por eso, al compararlos con otros, no parecía como que fuera tan malo esto. Pero es decir, para Dios fue un pecado y muy grave. Y por eso ahí está la diferencia de quienes están en el Señor y de quienes son del mundo.
Quizá los que son del mundo no sienten nada en su corazón por todas las cosas perversas que hacen. Pero los que estamos en el Señor nos pesa y nos pesa demasiado. David era un siervo de Dios y no podía evitar las consecuencias de su pecado. Pero la realidad es que durante el periodo de tiempo en que él permaneció en silencio, fue un hombre muy atormentado. Más tarde él mismo nos diría lo que le pasó a su corazón en el Salmo 32, verso 3, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir de todo el día. Y creo que si hubiésemos estado en la corte del rey, en aquellos días habríamos visto el envejecimiento, el decaimiento y la tristeza del rey. Y en el mismo Salmo, en el Salmo 32, verso 4, él continuó diciendo: porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Eso también ya lo vimos en el Salmo 32. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Estas palabras, por supuesto, nos describen el sentimiento de culpa durante todo ese tiempo que él no había confesado su pecado. Pero el profeta le da una sentencia de parte de Dios que, por supuesto, es muy fuerte. Mire lo que le dice el profeta: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el hitita para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor: yo haré que de tu misma casa se alce contra ti tu mano. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Dice el Señor: porque tú lo hiciste en el secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Tremenda condena del Señor. Y precisamente eso fue todo lo que le tocó vivir al rey David como castigo por su pecado. Y estos son los acontecimientos que sucedieron, es decir, este es el contexto que antecede a la elaboración de este salmo. Por ello es un salmo perfecto para el arrepentimiento. Ya vimos los móviles, qué fue lo que pasó. Ahora sí vamos a ver cómo el alma aprisionada por el pecado exclama y pide clemencia a Dios. Este salmo se divide en tres partes. Una, el clamor de la conciencia y reconocimiento de la actitud pecaminosa. Una segunda parte que está del verso 1 al 5 es aceptar la sabiduría de Dios y pedirle clemencia y su compasión. Y una tercera parte de este salmo, que es hasta terminar el salmo después del 10 al 19, es un pedido que hace el pecador para la restauración, para que haya una limpieza en su vida y además para que el Señor le proteja. En primer lugar, David llamó a sus pecados rebeliones o transgresiones. ¿Qué es transgredir? Es infringir, quebrantar, violar, desobedecer. Es sobrepasar los límites establecidos por Dios. Dios ha colocado límites en esta vida. Él tiene leyes físicas, morales y espirituales que debemos cumplir. Cualquiera que intente sobrepasar estos límites tendrá siempre que sufrir las consecuencias. Aunque recordemos, Dios es un Dios de amor, ¿no? Pero Él condena el pecado.
La palabra maldad que fue usada aquí por David significa perversidad, vileza, crueldad, iniquidad, inmoralidad. Eso fue lo que hizo él. En nuestro tiempo, en el que se trata de tolerar toda la inmoralidad, debemos tener muy claro que la Biblia deja bien definido lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Dios no se equivoca en todos sus mandatos. La maldad es aquello que está verdaderamente mal. David usó esta palabra para hablar del hecho de que él había obrado mal, con perversidad, y lo admitió delante de Dios. La experiencia de David consistió en que él sintió una profunda convicción de pecado. Nosotros no podemos penetrar en todo el horror de la culpa de David, no alcanzamos a dimensionar eso. Para él su pecado resultó repugnante. Lo detestó y se odió a sí mismo por haberlo cometido. Se sintió totalmente sucio, impuro. Su conciencia se sintió indignada. Su alma se llenó de angustia. Su conciencia le estaba señalando con el dedo acusador. Era como un clamor de su conciencia en su interior, diciéndole que había actuado con maldad. Vamos a la segunda parte de este salmo, que hace referencia a uno de los textos de arrepentimiento más sobresalientes de las Escrituras. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, dice. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y esto tiene que ver con que David confesó su pecado. ¿A quién se lo confesó? A un enviado de Dios, al profeta Natán. Y por su arrepentimiento, su pecado fue perdonado. Lo miramos también en el mismo libro segundo de Salmos, capítulo 12, verso 13, dice: entonces dijo David a Natán, por pequé contra el Señor. Y Natán le dijo a David: también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. El Señor perdonó su pecado, pero de todas maneras David fue castigado por él. Quizás David no hubiese resistido. Dios le dio la oportunidad de enviando el profeta. Y por ello en este pedacito es bien importante dos cosas. Primero, un genuino arrepentimiento. Y segundo, confesar nuestro pecado. Esas son como las bases cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Un genuino arrepentimiento y un confesar de nuestro pecado. Como tercero vemos que en este salmo, que David le pide a Dios que lo limpie por completo de todo su pecado, de toda su maldad, porque él considera que es la única manera de quitarle ese peso de encima. Y le pide un corazón nuevo, es decir, como si le trasplantara un corazón más limpio y más puro, que es el que ahora quiere tener él. Porque también quiere restablecer de nuevo su relación con Dios, que a pesar de todo no le aparte de su presencia ni le quite la presencia de su Espíritu Santo. Estimados hermanos, ¿cuál es el grado de cercanía que tenemos con Dios? El que tú crees que tienes actualmente con Dios. Quizás nuestra cercanía tenga que ver con la valoración que hagamos de nuestros pecados. ¿Has confesado a Dios tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que se lamentó por todos ellos? ¿Esos que te llevaron a cometer decisiones equivocadas?
A veces, hermanos, es difícil conciliar el sueño cuando pensamos en todo lo malo que hemos hecho. Dios espera una confesión de nuestra parte para poder reconciliarnos y así poder dar gracias a Dios, que en su gran amor Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Amén. Bueno, vamos con la segunda parte, vamos a leer nuestro salmo. Empezamos, como ya dijimos anteriormente, por el título. Dice, oh Dios, ten compasión de mí. Del maestro de coro, salmo de David, después de que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. O sea, hasta aquí ya estamos en contexto, ya sabemos qué pasó. Ahora sí vamos a leer el salmo para comprenderlo completamente. Dice, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti. Haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa e irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Manda un espíritu fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios y mis labios te cantarán alabanzas. Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido o quebrantado. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y contestamos como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar, falta la última partecita, es el comentario que yo hago sobre el Salmo 51. En este salmo encontramos tres cosas, yo encuentro tres cosas. Primero, reconocimiento de nuestro pecado. Segundo, un acto de contrición, no volver a pecar, pero es un verdadero arrepentimiento. Y tercero, una solicitud de restauración a la vida de gracia. El pecado es separación de Dios. Por más que David era un siervo del Señor, no le perdonó del todo su pecado. Y por eso lo hizo por su gran misericordia. La vida de David fue por un gran tiempo un desastre debido a su pecado, y su pecado trascendió a toda su casa. Según la sentencia de Dios a través del profeta Natán, como ya lo habíamos comentado, Amón, su hijo mayor, deshonró a su hermana Tamar. Absalón
Otro de sus hijos, en venganza, mató a su hermano Amón. Y finalmente, este mismo Absalón quiso tomarse el trono y matar a su propio padre. Y en su defensa, los vasallos del rey matan también a su hijo Absalón, que por demás supimos que le causó mucha tristeza al rey David la muerte de su hijo. Es que cuando entra el pecado a la casa se convierte en desgracia para todos. Y por supuesto no nos libramos de la consecuencia de ellos. Dios muestra su gran misericordia por el arrepentimiento y la corrección de vida de David y permite que su hijo Betsabé sea el rey Salomón, el que continuaría la dinastía del rey David por voluntad misma de Dios y entraría a ser parte del árbol genealógico de Jesús. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, que nos perdona y no vuelve a acordarse nunca más de nuestros pecados. No se puede limitar este salmo solo al tiempo de David, porque es la experiencia del ser humano como miembro de una familia humana en cualquier período de la historia. Por ello nos anima a tener cuidado con las tentaciones incontroladas, porque nos conducirán irremediablemente al pecado y a las consecuencias que ello acarrea. Amén. Bien, vamos a finalizar con nuestra pequeña oración que hacemos, dándole gracias al Dios de la gloria. Pongámonos entonces allí en donde estamos, en posición de oración. Démosle al Señor nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos y tenemos. Digámosle: amado Dios, te damos gracias por tu infinita bondad, por todo el amor que tú tienes por nosotros, porque sabemos, amado Dios, que tú detestas nuestros pecados, pero que eres infinitamente bueno y misericordioso, y a pesar de todo nos perdonas. Y por eso decimos que a veces pagamos todas las cosas que hacemos, porque es justo que paguemos por nuestros pecados. Dios, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos a quitar esta naturaleza pecaminosa que llevamos desde tanto tiempo atrás y que aún trasciende en nuestras vidas. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, y te pedimos que esa palabra tuya se haga rema en nuestras vidas, que nos transforme, que no solamente la escuchemos, sino que podamos entender que en cada uno de estos pasajes tú nos estás mostrando varias cosas: tu amor, tu misericordia, pero también su fortaleza. No quieres dejar pasar inadvertido nada de lo que nosotros hagamos. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén. Y te damos gracias por este día maravilloso que nos has regalado y esta semana que comenzamos en tu nombre. El Señor les bendiga y les guarde en todo el resto de semana. Que tengan un buen y excelente día.